Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Esto es Tertulias, yo soy Daniel Emilio Pacheco. Para mí es un placer que esté con nosotros. ¿Sabe qué? Le iba a decir que el cuarto sitio es el suyo, como siempre, pero esta vez no. Esta vez usted es el quinto y no hay quinto malo, así que quédese. El día de hoy me acompañan periodistas de lujo para tratar un tema bastante molesto, bastante provocador, porque va a ver también lo que va a salir aquí a lo largo de esta hora. Le doy la bienvenida a Gilberto Pérez Castillo. Él es analista político, es periodista y es cafetólogo. Eso, todo eso y más. Con el gusto de saludarte, Daniel Emilio, y con el gusto de tener aquí a Manuel y a Nayeli. Sí, Manuel y Nayeli, fíjense que son dos periodistas, pues ven jóvenes, así, seriezones, ya ahorita. Ahorita vamos a hacer que rompan el hielo. Ellos presentan un libro que surge de una investigación, es La estafa maestra. Y la verdad es un libro que nos ha simbrado, ¿no, Gilberto? Mira, yo creo que, y ahorita nos lo van a platicar ellos dos, yo de entrada creo que es un libro que vale mucho la pena. Yo, de veras, a quien nos está viendo, mi recomendación, cómprenlo, léanlo, porque es un libro que vale mucho la pena. Tú dices un libro, híjole, que uno va recorriendo las páginas y se va enojando cada vez más, pero a veces los ciudadanos necesitamos enojarnos, y enojarnos con datos precisos, concretos, con una investigación muy bien realizada. Felicidades por lo que hicieron, pero que además nos va a decir el modus operandi de una de las mayores tranzas que se han hecho en este país y que se sigue haciendo en este país, ¿no? Por eso es lo peor. Eso creo que vale la pena, y vamos ahorita a entrar al detalle con Nayeli y Manuel, pero además la continuación de la impunidad, que es por lo que tenemos que leer el libro y por lo que tenemos que los ciudadanos enterarnos de lo que hacen nuestros gobernantes para empujar más para que esto deje de hacerse. ¿Cómo surge esto, Nayeli? A ver. Bueno, pues primero hay que recordar que esta investigación se publica primero en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción, en este portal de noticias, y surge a partir de hacernos preguntas básicas, como cualquier reportero, ¿no? En realidad, cuando uno empieza a investigar un tema, a ir detrás de alguna información, nunca piensas, es la investigación de mi vida, en realidad, en un principio. Solamente vas y empiezas a recabar información, y luego ya en un momento la información se empieza a hacer cada vez más grande, ¿no? Y llega un momento en donde nos damos cuenta de qué tamaño es. Pero en este caso surgió a partir de una junta editorial que tenemos cada semana en Animal Político. Daniel Moreno, que es nuestro director, nos dijo, oigan, la Auditoría Superior de la Federación está denunciando que universidades públicas están desviando recursos. ¿Por qué no se meten a investigar más? Porque a lo mejor hay más universidades, a lo mejor se sigue haciendo esto, ¿no? Y así empezó el pre-reporteo. Fueron más o menos como 4 meses de estar leyendo auditorías en nuestros tiempos libres, porque teníamos que seguir haciendo notas diarias, ¿no? Desgraciadamente sí. no hay esas condiciones en los medios como para tener tiempo completo de investigación. Por supuesto, y en Animal Político somos 5 reporteros, ¿no? Entonces teníamos que seguir sacando nota diaria, y en las madrugadas o los fines de semana nos leíamos auditorías. Leímos unas 100 auditorías a diferentes universidades públicas, y a partir de eso empezamos a identificar aquellas donde existía el mecanismo de subcontratación, ¿no? Y después hicimos una pequeña depuración donde la subcontratación se repetía en 12 universidades públicas. Ahí empezamos a revisar o empezamos a detectar que si bien la auditoría había señalado el desvío por parte de las universidades, nosotros nos teníamos que enfocar en el antes y en el después. El antes es qué dependencias de gobierno estaban implicadas, porque de ahí es donde salen los recursos públicos. Las universidades no deciden tener dinero. Claro. Son las dependencias las que deciden o hacer convenios con las universidades, y por lo tanto el foco tenía que estar allí. Y luego el foco siguiente era hacia dónde va el dinero, que en este caso eran las empresas subcontratadas por parte de las universidades. Y ahí más o menos ya detectamos que eran más de 200 empresas.
Hasta ese punto, digamos, le dijimos a Daniel, oye, creo que sí hay materia para investigar, ¿no? Creo que algo puede pasar aquí. Hacer un paréntesis muy rápido, Nayeli, para que la gente que nos está viendo se empiece a enojar y se empiece a decidir por irse ahorita al stand y comprar el libro. Estamos hablando de que ustedes en suma detectan desviaciones por más de 5,000 millones de pesos, que es lo que ustedes tienen documentado en el libro, que salen de diferentes secretarías y entidades del gobierno federal, utilizan universidades públicas aparentemente para que lleven a cabo acciones de gobierno, digamos, contratadas, subrogadas. La mayor parte de todo ese dinero era para programas sociales, o sea, para ayudar a los pobres. Y ese dinero, una vez que pasa por una especie de cueva oscura, desaparece después de las universidades en empresas fantasmas. Ahorita entramos al detalle. Más si quería, como para que supieran, que estamos hablando de más de 5,000 millones que desaparecieron bajo este esquema que ustedes denunciaron. Sí leíste el libro. Sí. Claro. Lo resumiste muy bien. Claro. Exacto. Casi sí, pensaba que era novela, pero pues no. Ya nos vamos, ¿no? Poco más podemos añadir. Okay. Ahora, aquí lo interesante es que son 2 sexenios los que están involucrados, son 7 años los que revisan ustedes. No sabemos que el esquema de la estafa maestra, que es el que ha resumido perfectamente el compañero, inicia en el sexenio de Calderón, con el tema de la estela de luz, que también fue un tema súper polémico por toda la corrupción que llevó, ¿no? Este esquema de subcontratación que acaban en empresas fantasma, lo identificamos ahí con el esquema de Calderón. Lo que pasa es que en el sexenio actual todavía, ¿no?, de Peña, en estos años de 2012, 2013, es como el boom. O sea, es decir, utilizan esta excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para hacer esta tranza de el dinero pasa de una dependencia del gobierno a una universidad y de una universidad a una empresa fantasma, ¿no? Esos 2 años que analizamos en el libro, que es como un poco la punta del iceberg, son los años donde más se produce este tipo de desvío de la estafa maestra, que aquí lo que estamos mostrando son varios esquemas de corrupción diferentes. Yo creo que hay aquí... Estos son los esquemas que se usan. Yo creo que aquí hay varias cosas que son de las que a uno se le va retorciendo el estómago conforme va leyendo el libro. Una es que es dinero nuestro, que es dinero público. Claro. Que el agravante es que eran para programas sociales, pero creo que aquí en este esquema de corrupción se toca algo que a mí me brinca mucho, porque de alguna manera, digamos, eran instituciones que estaban un poquito a salvo de la porquería, claro, estaban un poco a salvo del manoseo y de la basura política, que las universidades, los que somos egresados de universidad pública, que tanto las queremos por la formación que nos dan, se hayan convertido en una de las manos que hacen este puerquero, ¿no? Esa parte me gustaría que nos lo platicaran, porque primero, lo que representó para ustedes esta identificación, y la segunda, que parte de ese dinero no creo que fueron a las aulas, no fue a pagar investigadores, claro. ¿verdad? Claro, tocas 2 temas fundamentales de esta investigación. Lo que siempre tratamos de hacer, tanto en la publicación digital como en el libro, es decirle al lector que no estamos hablando de dinero en abstracto, que al decir recursos públicos, que no se imaginen como una bóveda del Banco de México. Se trata de los impuestos que todos pagamos, que van desde la nómina que nos descuentan, ¿no?, hasta comprar 1 litro de leche en este país. Esos impuestos se supone que tendrían que ir a mejorar los servicios públicos, a los programas sociales que tanto nos venden, ¿no?, cada sexenio. Y justamente lo que tratamos de evidenciar en esta investigación es que se trata de nuestro dinero mal usado. Y por eso nos tiene que importar, ¿no? Porque estamos pagando porque las cosas mejoren en este país, o estamos contribuyendo más bien, porque las cosas mejoren, y resulta que hay funcionarios públicos que se les ocurrió ejercer o aplicar un esquema de desvío de nuestro dinero, ¿no? Y luego lo otro que mencionas de las universidades públicas también es fundamental, porque si bien estamos acostumbrados a leer todos los días temas de corrupción, ¿no? En Twitter Javier Risco dice buenos días corruptos, ¿no? Y todos los días tiene una nota para decir buenos días corruptos, porque sí, eso pasa en nuestro país.
Pero una de las cosas que nos sorprendieron muchísimo cuando empezamos a investigar esto es justamente que ocupaban a las inmaculadas universidades, así le pusimos, porque eso eran, porque incluso para reporteros como nosotros o como cualquier otro compañero, siempre tendemos a acudir a una universidad, a un rector, Claro. porque son la voz válida, ¿no? La voz que da legitimidad. Cuando hay una controversia, uno acude a los investigadores de una universidad. Y muchas veces la voz crítica. Y muchas veces la voz crítica. Entonces, digamos que si hay algo respetable en este país y en la administración pública, son las universidades. Si un sistema de corrupción incluso tocó hasta las inmaculadas universidades, es que de plano ya estamos en niveles de fondo absoluto, ¿no? Porque si se atrevieron a tocar eso, ¿qué no se atreverían a hacer? Justamente, incluso no solamente parte de las instituciones, las dependencias de gobierno que hicieron estos convenios, también de los rectores que aceptaron los convenios. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad que todavía es más dolorosa porque efectivamente son miles de estudiantes en universidades públicas, en esas universidades públicas. Yo también soy egresada de la UNAM. La UNAM, por fortuna, no está en esto, pero sí me imagino que debe de sentir un estudiante, un egresado que tiene el título de la Universidad Autónoma del Estado de México o la de Morelos. Que son, Cuando- ¿Cuál es la primera que ustedes descubren? ¿Cuál es la primera universidad que dicen, ah, caray? Estas dos, Estado de México y Morelos. Creo que primero fue Morelos. No recuerdo cuál fue. No Por- recuerdo cuál fue primero, pero son esas dos principalmente. Sí, claro. Las identificamos además porque La lo hace la auditoría. Auditoría Superior de la Federación, ¿no? De hecho, sí empieza un poco la investigación. Recuerdo que hubieron notas que publicaron varios medios a partir de los informes de auditoría de la Universidad del Estado de México desvía X millones, ¿no? Y es a partir de ahí que empezamos a investigar si había más universidades. Y cuando vimos que eran como mínimo 8, que son las que documentamos en el libro, aunque sabemos que había más, pero por temas digamos, de tiempo tuvimos que dejarlas en estas 8 y 11 dependencias, ¿no? Y lo que decías antes también, muy interesante, de este dinero no ha ido a las aulas, ¿no? Y precisamente el capítulo que le dedicamos al libro, que se nota que lo ha leído muy bien, empezamos con esta imagen de una universidad de las implicadas, que es la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche, la UNACAR, donde solamente con Pemex tuvo convenios por más de 4.000 millones de pesos. Entonces, Claro. uno imagina que va a ir a la universidad y va a encontrar la gran universidad con la última tecnología, con todo, ¿no? Y cuando llegas allí, pues con todo respeto, se encuentra una universidad humilde, bien, ¿no? Pero no es una universidad nueva, no es una universidad donde se vea reflejado ese dinero. A ver, pero ustedes revisan la auditoría que ya le han realizado a la universidad, se dan cuenta que sí hay algo de desvío. ¿Y qué decide, en qué momento deciden ustedes ir a visitar la universidad y ver realmente cómo están las cosas? Sí, eso llega ya más en la parte final, que es la parte del reporteo, ¿no? Igual cuando fuimos a ir a visitar las empresas, también aprovechamos para ir a ver las universidades, ¿no? Entonces digamos que en la estafa la primera parte, que es la parte más aburrida, que no vamos aquí ahora a aburrir a quienes lo ven, pero es la parte de documentación. Elaboramos una base de información con más de 13.000 celdas, con toda la información de las 186 empresas, de nombre, dirección, qué convenio firmó, qué contrato, etcétera, etcétera. A partir de eso, que es como, digamos, el corazón de la estafa maestra, de la investigación que dio origen al libro, es que pudimos ir al terreno a investigar estas empresas y a las universidades, ¿no? Y decirle a las universidades, oye, ¿qué pasó con estas empresas, no? Mire, toda esta investigación, todo el recuento que hicieron, arrojó resultados increíbles. Ya verá, después de este corte continuamos hablando con Nayeli y con Manuel y por supuesto con Gilberto Pérez. Ya de regreso con usted en Tertulias. Hoy traemos periodistas de buena investigación,
periodistas de esos que se meten a fondo en los temas, y junto conmigo está Gilberto Pérez Castillo, quien también ya estuvo revisando algunos datos del libro. Algo lo leí. Mira, hay una cuestión por la que yo de nueva cuenta le insisto a quienes nos estén viendo la importancia de veras que lo compren y lo lean, porque en este país hemos sufrido mucho por la corrupción, mucho. Y siempre hablamos de los funcionarios corruptos y de los gobiernos ladrones, etcétera, pero siempre hablamos en abstracto. Y a este país le había hecho falta mucho este tipo de trabajos donde la corrupción estuviera bien radiografiada y bien explicada y bien documentada. En ese país de tanta corrupción escasean los libros donde alguien se ha puesto a hacer una investigación de veras. Creo que esta etapa del país está inaugurando, con estos libros estamos inaugurando esa nueva etapa donde periodistas, aparte de su trabajo, como ya nos lo explicaron Nayeli y Manuel, se comprometen a ir más a fondo, a hacer tablas de Excel, a documentar, a hacerle ¿cómo se llama? Al administrador de archivos, etcétera, y que nos presentan, ahora sí explicado, cómo se hizo esta corrupción. Es que el gobierno se roba el dinero, sí, pero hoy los tres autores nos están diciendo cómo se hizo paso por paso este robo, cómo se hizo paso por paso este saqueo a los mexicanos. Por eso tiene gran valor, insisto, sí te enojas cuando lo lees, pero creo que los ciudadanos ya tenemos que enojarnos y enojarnos más, por eso hay que leerlo. Y esta parte es la que me gustaría que tratáramos con ellos, cómo empezamos a narrar en este país cómo realmente se hace la corrupción, para que los ciudadanos también pongamos atención en dónde hay que apretar, en dónde hay que cerrar, ¿no? Bueno, creo que tocas un tema importante. Yo también coincido contigo, Gilberto, en que estamos viviendo un gran momento para el periodismo mexicano. Desgraciadamente, parte de lo que hacen nuestros gobernantes y de lo que hacen mal, ¿no? Que en este caso es desviar recursos públicos. Yo siempre he dicho que si ocuparan este ingenio, esta inteligencia, para lo bueno seríamos Suiza. Ya estaríamos vendiendo terrenos en Marte con oxígeno, agua, mercados y escuelas. Exacto. Desafortunadamente lo hacen para lo negativo. Y así como ellos idean un mecanismo tan sofisticado como es la estafa maestra, porque, por ejemplo, las empresas fantasma de Duarte, que también hizo nuestro compañero Arturo Ángel en Animal Político, develó un sistema, ¿no?, de corrupción, la utilización de las empresas fantasma. Por primera vez nos enteramos de eso, ¿no? Pero también es que cierto... al día de hoy es como el hoyo negro, que ahorita entramos a esa parte, ¿no? Claro. Parece como que es el hoyo negro donde ya se desapareció todo. Ahorita entramos a ese tema, ¿no? Sin embargo, la verdad es que Duarte, un gobernador en un estado como Veracruz, fue lo suficientemente cínico como para rascarle tantito y ahí estaba todo, ¿no? O sea, fue un absurdo absoluto. O sea, desde crear las empresas el mismo día, con el mismo correo electrónico, ocupar los mismos nombres, ¿no? O sea, ya la desfachatez Sí, total. Ya lo hizo así a... Ajá, al de me vale. El mismo día que sacaban la convocatoria, le asignaban y le pagaban, ¿no? Exacto. Y entregaba los servicios. Y entregaba los servicios. Entonces, yo creo que también tiene que ver con que ellos seguramente pensaban que nadie les iba a dar cuenta, que nadie los iba a investigar y que si los investigaban no iba a pasar nada o que nadie lo iba a publicar. Y creo que ese fue un primer gran paso en la investigación de este mecanismo. Cuando nosotros empezamos a investigar esto de las universidades con las dependencias federales, ya era un nivel más alto en la administración pública, también nos dimos cuenta que era un nivel más alto en la sofisticación del desvío, ¿no? Y entonces siempre digo que si ellos son sofisticados, el periodismo también tendría que ser lo suficientemente sofisticado para poderlo investigar y para poderlo corroborar y para poder poner en evidencia qué es lo que está pasando en el país. Y creo que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta bien a bien mientras hacíamos la investigación que estábamos diseñando una metodología de investigación, de empresa en este caso. Más bien, a partir de la hipótesis que teníamos, que era el desvío de recursos públicos, nos preguntamos cómo lo íbamos a poder comprobar.
En un principio, digamos, intentamos comprobarlo solicitando las pruebas de los servicios a las dependencias de Vía gobierno. transparencia. Vía Exacto. transparencia. En algunos casos nos entregaron información. El gran problema es que nos entregaban documentos donde decía la Sedesol que estaba satisfecha con los servicios que le había entregado la todo bien. Universidad de Morelos. Todo ¿no? bien, todo palomita. Y la Universidad de Morelos nos entregaba cosas diciendo, yo cumplí con los servicios y aquí están los reportes. ¿Cómo le creemos a eso? ¿No? ¿Qué hace que no les crean? Porque nosotros tendríamos como reporteros en ese momento haber corroborado que el servicio se hacía. Y te dice, el proveedor, que era la universidad, te dice, yo no te puedo decir nada porque yo ya entregué. Exacto. Y el que recibió te dice, La ya universidad- recibí bien. La universidad. Pero no te da ningún Exacto. documento Exacto. tangible, ninguna prueba de lo que hice. Sí te da el documento. O sea, te puede decir, ah, bueno, sí, entrega a esta recepción, se hizo el servicio, pero no tienes tu constancia No, yo que me de que refiero más es que allá tú del dices- documento sea real. Entregué 100,000 botiquines. Pues aquí debe haber fotografías, debe haber Exacto. testimonios. O sea, Exacto. Exacto. debió haber habido una bodega donde Exactamente. Justo eso. incluso Exacto. hasta ahí te va, este fue el que entregamos, ¿no? Una muestra, ¿no? Exacto. Y entonces, como no podíamos llegar hasta ese punto, ni tampoco podíamos ir a ver a las miles de comunidades que supuestamente iban a recibir una despensa, ¿no? Por ejemplo, optamos más bien por investigar a las empresas que debían cumplir con los servicios. Y así construimos una metodología de 9 fuentes de información para poder detectar que una empresa era real o era ilegal. Ah, eso está interesante. Exacto. es que porque- esa Es la herramienta que ya Exacto. ustedes tienen que Así crear. es, exacto, porque nosotros teníamos la presión de Daniel Moreno, de verdad, literal y no Pero exagero. él es muy tranquilo. Sí, muy tranquilo, es súper buena persona, pero al momento de exigir una investigación periodística es el más... Es implacable. sí, implacable, absolutamente. Entonces, literalmente todos los días nos decía, yo no quiero que una sola empresa, una de la que estamos investigando, al otro día de publicar diga, yo sí existo y ustedes no me buscaron bien. Claro. Entonces, con esa presión, tratamos de buscar cuáles eran las posibilidades de encontrar a cada una de las empresas. Y así empezamos a saber, hay un registro público de la propiedad. Hay el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Está el Registro Único de Proveedores de Gobierno. Y así fuimos conociendo fuentes de información donde se dejan las huellas, digamos, de una empresa. Y eso se convirtió en una metodología de investigación. Cada una de estas 200 empresas fueron investigadas en las 9 fuentes de información, incluyendo ir a visitarlas, pero como paso último. Así pudimos determinar que de las 186 utilizadas, 150 eran ilegales. Exacto. Y aquí estamos hablando no de ilegalidades menores, no estamos hablando de se les olvidó pagar los impuestos en el ejercicio pasado Que también. o no enteraron el IVA, o sea, no estamos hablando de empresas que están funcionando y que pues, les ha faltado cumplir con alguna responsabilidad con el IMSS o algo, no, estamos hablando de empresas que evidentemente fueron hechas, constituidas, porque muchas ni siquiera existe, ni siquiera una oficina como ustedes lo documentan, o sea, fueron creadas expresamente para defraudar Exacto. a los mexicanos. Así es. O sea, son empresas, por eso yo decía hace rato que cuando termina la investigación de ustedes, ahí encontramos un hoyo negro, ¿no? Porque ahí es donde, ahora sí, para dónde se fue el dinero, quién se quedó el dinero, porque esas empresas, que ahorita me gustaría que platicaran un poco de esta experiencia que ustedes vivieron, de llegar a buscar una empresa que recibió contratos por cientos de millones de pesos y se encuentran a un pobre hombre muerto de hambre, no lo digo peyorativamente, lo digo en términos reales, sociales. Que ahí también yo ya difiero, ¿eh? ¿Qué tan pobre? Porque ahorita vamos. Ahorita, Podemos pero polemizar vamos a- con ese sí, asunto. vamos a Podemos platicar, sí. polemizar con eso. Pero que también habla de este tipo de abuso excesivo de funcionarios, de aprovecharse a veces del conserje, de la sirvienta, del chofer, del jardinero, aprovecharse de esa necesidad y de esa ignorancia para involucrarlos en asuntos como estos. Y me gustaría que platicaran algunas de esas experiencias porque ustedes empiezan el libro hablando de uno de ellos Así es. y uno creo que son de las cosas que a mí, por ejemplo,
pues sí te da más coraje cómo se aprovechan de la ignorancia y de la ansiedad de cierta gente para involucrarlos en algo que pudo haberlos llevado hasta la cárcel. Claro, exactamente. No, pues antes decía que la parte aburrida de la investigación fue esta monstruosidad de base de datos. La parte divertida, entre comillas, para todo reportero, pues sería el terreno y ver que esa base de datos se refleja en la realidad, ¿no? Y como tú dices, ¿no? El caso de Francisco es el caso, creo que uno de los casos más emblemáticos de lo que es la estafa maestra, ¿no? Que es, sobre el papel, Francisco, documentamos que tiene contrato su empresa, la que él creó, por 500 millones de pesos con Pemex. Claro, porque era el que aparecía. Exacto, él aparecía como socio fundador de la empresa y había ganado contratos por 500 millones para darle asesorías altamente especializadas a Pemex. Hasta ahí nos quedamos porque Francisco, imagínese, Francisco, toda la lana que ganó con su empresa, que debió de haber sido una de las más importantes a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Bueno, después de un corte, Oye, regresamos que nos y platiquen nos para van que a nos digan contar. de qué tamaño es el edificio de Francisco y cómo vive Francisco. Sí, porque hay que ser como Francisco. Regresamos. De regreso en Tertulias, hoy hablamos de la estafa maestra, esta que se gestó a lo largo de 7 años en nuestro país, que ha dejado pues un hueco muy grande en la atención, en la no atención y en la falta de servicios que debieron de darse a quienes lo necesitaban. Para eso se utilizaron diferentes empresas, se ensuciaron diferentes universidades, pero también aparecen ahí nombres de algunos mexicanos que realmente, ¿cómo terminan después de la investigación? Bueno, lo comentaba antes también, la historia de Francisco. Él tiene una empresa, ¿no? Que se llama Maeca. Yo ya la tenía como identificada de la lista de empresas como una de las que había ganado más dinero en contratos públicos, ¿no? Tenía 8 contratos por 500 millones de pesos con Pemex, ¿no? Entonces, al buscar la información de esta empresa en el registro público y al encontrar quiénes son los dueños, ahí vienen las direcciones, ¿no? Entonces, vemos que la dirección es una ranchería en un poblado de Villahermosa, Tabasco, y ahí empieza a hacernos como clic, ¿no? O sea, puede ser que alguien que vive en una ranchería tenga una empresa de 500 millones, tal vez es el magnate de la ranchería, ¿no? Pero ya como que empezó a sonarnos raro, ¿no? Evidentemente le pusimos una banderita roja y cuando fuimos al terreno dijimos, esto es de las primeras que tenemos que ir a visitar, ¿no? Fuimos todo el equipo, que además es una zona bastante, hay que decirlo, bastante violenta. Nos decía el chofer que nos llevó como, entren y salgan, nada más bajen 2, porque está muy peligroso, acaban de tirar, bueno, dos cuerpos el día anterior y íbamos bastante con la adrenalina arriba, ¿no? Cuando llegamos a la dirección indicada, preguntando, porque creo que ni siquiera tenía nombre en las calles. Ni números las casas. Ni números. Ya encontramos el lugar y preguntamos a un señor que literal iba sin playera, descalzo, su casa era suelo de arcilla, techo de palma, una zona muy pobre, ¿no? O sea, no encontraron el edificio de 5 pisos No, con recepcionistas. no encontramos el helipuerto, nunca lo encontramos, ¿no? De una empresa que por lo menos ya había ganado 500 millones con Pemex. 500 millones con Pemex. Le preguntamos a este señor y este señor nos dice, ¿cómo? ¿Mi vecino es dueño de una empresa? Y le decimos, no, sí. A ver, y todavía vino a pedirme prestado la semana pasada. Y dice, ¿y de qué es la empresa? No, pues de petróleo. ¿De petróleo? Y ya nos dice, y empieza así, oiga, y a ver, ¿cuál es el nombre completo? No, pues tal, tal y tal. Dice, no, sí es. Y la dirección, no, pues sí es. ¿Y cuánto dice que ganó? ¿500 millones? No, se empezó a reír, de verdad. Con esa risa, sí, se pegó una me imagino, carcajada como cansada, como diciendo, oiga, y hasta nos dijo, no me están ustedes tomando el pelo, o sea, no me estarán engañando, riéndose de mí, ¿no? Entonces, porque me dice, porque mi vecino trabaja en la escuela.
todavía con la inocencia un poco de extranjero que me queda. Director, maestro. Claro, yo le digo, ¿es el dueño de la escuela? ¿O qué? Me dice, no, mijo, ¿cómo crees? Es el que hace las champitas ahí en la escuela, es el que hace la plomería, el que limpia. Yes. Vayan a verlo y van a ver que no les miento. Evidentemente fuimos en tromba, entramos a la escuela y literal lo que encontramos cuando abrimos la puerta, que nos dijeron, está ahí, fue a un señor de mediana edad trapeando literalmente el suelo. Bueno, es un trabajo totalmente digno, pero que obviamente nada tiene que ver con un dueño magnate que ha ganado 500 millones de pesos, ¿no? Y entonces, evidentemente, de inmediato Nayeli se tiró a la yugular a hacer preguntas, lo bombardeamos con preguntas. ¿Dónde tiene el dinero? Díganos. Díganos ya, sí. De, oiga, usted es el dueño de la empresa tal, tal y tal. Y el tipo yo creo que se sorprendió tanto que empezó a decir, sí, bueno, hice un favor. ¿Cómo que un favor? Sí, es que unos contadores me pidieron que firmara unos documentos. ¿Cómo? Pero yo no tengo nada que ver con la empresa, no sé qué. Y en fin, ya ahí empezamos a saber que es un mecanismo muy común, Hizo ¿no? un favor. Sí, a él llegaron, le pidieron, le dieron a lo mejor una mínima cantidad de dinero, que es también lo que le insistíamos mucho. ¿Cuánto ganó usted con este? ¿No? Ganó 500 millones Claro. la empresa, ¿no? Y el señor lo que nos dijo, que yo creo que fue con total sinceridad, dejó el trapeador y dijo, oye, ¿tú crees que si yo tuviera un solo peso de esos millones iba a estar trapeando en esta escuela? Y evidentemente eso nos pareció tan representativo, tan emblemático de lo que es la estafa maestra, donde se utiliza el dinero de los pobres y también a los más pobres para cometer este fraude, que por eso iniciamos el hilo conductor del libro con su caso, aunque hay muchos más, ¿no? Y no solamente en Villahermosa, también en el Estado de México encontramos una señora Sí, la de Tepic. que sobre el papel era la dueña de una empresa también millonaria y vendía comida en la calle, ¿no? Entonces, todas esas historias nos parecieron que fueron muy importantes contarlas para que la gente pues, vea que no es algo tan, ¿no?, así abstracto, Lejano. sino que es real, ¿no? Y esa es la parte en la que sí me gustaría que abundáramos más, porque creo que, yo decía hace rato, es el hoyo negro de todo este problema, ¿no? O sea, estamos hablando de que salen de entidades como Pemex, como Cedesol, esas cantidades por más de 5,000 millones, se fingen acuerdos o convenios con las universidades contratan a estas empresas como la de Francisco, y esas empresas son las que al final disponen del dinero. El asunto es que para dónde le damos si ahí ya nos topamos con la orilla Enredada. de la nada, porque pues ¿qué le decimos a este pobre hombre que lo único que hizo fue firmar sin saber lo que estaba haciendo, y los que abusaron del dinero fueron los que manejaron las cuentas, los que recibieron el dinero, los que dispusieron del dinero, y ahora es ¿a dónde se fue todo ese dinero? Exacto. Justamente por eso utilizan este esquema de la constitución de empresas fachada, empresas fantasma, que solamente existen en el papel, digamos, ¿no? Para que también el auditorio le pueda quedar un poco más claro cómo funciona esto. Imagínense que vamos a un restaurante y ¿qué tenemos que encontrar? Meseros, mesas, Claro. comida, ¿no? Chef, y bueno, y obviamente un local donde esté el restaurante. ¿Qué pasa con una empresa fantasma? Una empresa fantasma dice ser un restaurante, pero cuando vas resulta que es un lote baldío. Entonces, esto significa que la empresa no tiene capital para sustentar sus operaciones, no tiene infraestructura para poder hacer algún tipo de operación, no tiene empleados. Por lo tanto, no hace ningún tipo de servicio. Pero gana un concurso, Pero una licitación, gana pero sí dinero, factura. pero sí factura, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué es un hoyo negro? Por eso, porque realmente lo utilizan como mecanismo para captación del dinero, en este caso de recursos públicos, pero que no necesariamente puede ser fiscalizado una vez que sale de esa empresa fantasma. Aquí un elemento central y que me gustaría dejar muy claro es: si hay una autoridad en este país que podría ser capaz de investigar, si quisiera, de dónde viene el dinero y hacia dónde se va, por lo menos hacia qué últimas cuentas se destina, que es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. ¿Y si es inteligente esa unidad? Pues ya vimos que no, ¿no? Bueno, ya yo- vimos yo que no o lo no sé. quiere A ver, ser. Yo creo que sí es inteligente, Sí, porque inteligente es. cuando lo han querido, cuando han querido encontrar algo, lo han encontrado muy rápido. Pero obviamente aquí estamos hablando, y quisiera que enseguida platiquemos de eso, aquí estamos hablando de un esquema de impunidad. O sea, este esquema del que ustedes hablan no es un esquema
de por ahí unos funcionarios indecentes hicieron toda esta trama para robarse el dinero. Porque es evidente que ni el SAT ha querido investigar, ni la Procuraduría General de la República ha querido investigar. O sea, aquí nos queda claro que por lo menos de la esfera del señor presidente de la República estamos hablando. O sea, estamos hablando de unos niveles de decisión que tienen que llegar necesariamente a la presidencia de la República, que cobijan todo este proceso para que este proceso se haga, se desarrolle, se saquee y no haya culpables, ¿no? Me gustaría que entráramos eso ahorita, pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de este vicio de problemas donde nadie le ha entrado, porque se habla a veces de candados para ese tipo de empresas, pero ya ustedes nos lo demostraron que no existe, ¿no? Y pueden ser, en muchos de estos casos, empresas que se constituyeron, facturaron, cobraron y desaparecieron. O pueden ser empresas que están cambiando su domicilio constantemente a rancherías, algo así, o algunos casos que también ustedes los documentan, donde hay un escritorio y una silla y hay un señor que atiende o recibe correspondencia de 30 empresas, ¿no? Exacto. Y él representa todas las 30 ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegan a encontrar también eso? Mira, en el tema de las empresas fantasma, que por cierto hay un capítulo dedicado exclusivamente a este tema, lo que también nos encontramos en el reporteo y con fuentes de la Fiscalía de Tabasco, que nos decían que había o que hay, que es también uno de los grandes problemas, que hay despachos de abogados y de contadores que se dedican a crear empresas fantasma al por mayor. Entonces, lo que se expone en el libro, que en una entrevista que tuvimos con Luis Pérez de Hacha, que es un abogado especialista en este tema, yo diría que el mayor especialista en temas de empresas fantasma, lo que decía es que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, publique una lista con las empresas fantasma, está bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque tú puedes boletinar una hoy y al día siguiente este despacho te crea 100. Y además van a colonias pobres, como pasaba en Villahermosa, van a determinadas colonias que ya tienen muy bien ubicadas estos despachos de contadores, le pagan a la gente un dinero y con recibos de agua, luz, etcétera, crean no una, crean 10, 20 o 100 empresas y por eso luego se ven cadenas de empresas. ¿Cómo convencen a esta gente para que participe en la empresa? Mira, en el caso de la estafa maestra, a diferencia de las empresas fantasma de Veracruz, que fue un caso más de una señora con cataratas que no tenía ni idea de que ella era la dueña de 10 empresas, en el caso de la estafa maestra lo que vimos es que la gente sí sabía. O sea, la gente en cierto sentido era cómplice en el sentido de que sabía que tú ibas y le preguntábamos a una señora que estaba literal cocinando unos tamales en la calle, Sí. Oiga, ¿usted es la...? Al lado de una llantera, Sí, todo ¿no? Al lado de una polvoriento. llantera. ¿Usted es la dueña de Drilling and Corporation, no sé qué? Y la señora sorpresivamente nos decía, sí. O sea, ¿cómo? ¿Sí la conoce? Sí, sí la conozco. Ah, y ya así como que nos quedábamos, ¿no? O sea, la gente sí sabía que Había algo complicidad y por eso Exactamente. pasa Por eso que tanto tiempo, o ¿no? sea, por eso también lo que nos decía la Fiscalía es que despachos de abogados iban a estos sitios, le pagaban algo a esta gente para que a cambio dieran sus datos personales y a lo mejor la señora no sabía si tenía una, dos o 10, pero sabía que algo había, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar para hablar de la impunidad, en qué queda esto, hacia dónde vamos, la transparencia existe. Vamos a regresar en un momento, no le cambie, estamos en Tertulias. Regresamos, estamos hablando aquí en Tertulias de la estafa maestra, periodistas especializados acerca del tema de transparencia, de seguimiento de datos, que empiezan a encontrar la realidad ya cuando van a visitar a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que más les molestó de lo que encontraban cuando ya estaban en los lugares ahí?
Bueno, yo creo que un poco lo obvio es cuando ves que utilizan gente realmente necesitada, ¿no? Gente pobre, que las utilizan para un fraude millonario y las ponen a ellas como primera barrera, ¿no? Es decir, si el SAT decidiera actuar contra estas empresas, contra el primero que iban a ir es contra el conserje y no contra el que está arriba del todo moviendo los hilos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una estafa en la que no solamente dinero que era para combatir la pobreza, sino es una estafa que usa a los más pobres. Y eso me parece que, junto con el tema del uso de las universidades, de las inmaculadas universidades, como decía Nayeli, son dos cosas que realmente lastiman mucho al país, ¿no? Y que como periodista, aunque tú estás en el terreno con esa adrenalina de descubrir cosas, pues también pues, tu país te duele, ¿no? O sea, de decir, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de utilizar a personas así y a las universidades para defraudar miles de millones y además por parte del gobierno, que supuestamente son los buenos, supuestamente, ¿no? Entonces, porque cuando uno habla de crimen organizado, narcotráfico, pues bueno, dice, bueno, son los malos. Pero supuestamente aquí son los buenos, ¿no? Entonces sí, es una cosa que te lastima mucho, ¿no? Eso era algo que decía Gilberto de lo que había leído en el libro, platicábamos hace unos días. Decía, lo que me sorprende es el nivel al que hemos llegado como país, como sociedad, ¿no? Como gobernantes. Es increíble el nivel. Hemos llegado a un punto, yo creo que donde yo digo que hay niveles de políticos y niveles de corruptos. Yo digo que hay quienes ven que el dinero está en el fondo de una pila de porquería y se tapan la nariz y meten la mano y sacan el dinero, ¿no? Hay quienes se avientan de cabeza a la pila de porquería y sacan el dinero, pero hay quienes se avientan, nadan, dan vueltitas y todo, porque ya perdieron el asco a la porquería, ¿no? Y creo que esto que estamos viviendo, esto que ustedes, Nayeli, Roldán y Manuel Ureste y Miriam Castillo nos presentan en este libro, es precisamente ese grado de porquería al que hemos llegado, donde tantos funcionarios de alto nivel, de mediano nivel, se prestaron para hacer un robo de este tamaño. Ustedes hablan de 5,000 millones. ¿Quién sabe hasta dónde habrá llegado este esquema? Que además, ustedes dicen, nosotros ahora tenemos una metodología de investigación. Ellos tienen una metodología de robo que, insisto, todos los mexicanos debemos conocer para estar alertas y empezar a buscar maneras de pararlo, porque sí creo que lo que narran es verdaderamente lo bajo a lo que hemos llegado como país en este esquema de saqueo. Y cómo, que es la parte que decía Daniel Emilio Pacheco antes de irnos al corte, que nos gustaría hablar del tema de la impunidad, porque creo que aquí podemos en ratos decir, pues qué caso tiene escribir esto si no pasa nada. No, creo que el desánimo es el que nos va a dejar o hacer que no pase nada. Ustedes ya abrieron la puerta, ya nos explicaron cómo se roba nuestro dinero. Creo que esa va a ser una primera etapa para empezar a ir hacia quitar la impunidad. Pero sí me gustaría oírlo de ustedes, qué sintieron cuando vieron que todo esto, el presidente alaba a Rosario Robles, una de las cabezas de este asunto, cuando otro de las cabezas de este asunto acaba siendo gobernador del Estado de México. O sea, ¿cuál es la sensación de ustedes como investigadores de ver a estos personajes que investigaron campantemente caminando por el país? Claro. Bueno, creo que aquí hay dos puntos. El primero tiene que ver con el objetivo principal del periodismo, ¿no? Nosotros creemos que es darle información a los ciudadanos y nosotros tenemos la responsabilidad de que esa información sea corroborada, esté bien sustentada y que en este caso, por ejemplo, un año después no nos han desmentido una sola coma, ¿no? Porque fue lo suficientemente pulcra esta investigación. Y creo que ese objetivo se cumplió. Ahora, al escuchar la estafa maestra, casi es como marca, ¿no? La gente ya sabe a lo que nos referimos con eso y creo que es un gran paso del periodismo, porque generalmente el periodismo de investigación se escribe para nicho, ¿no? A veces no sale de nuestro círculo de periodistas, el famoso círculo rojo en la clase política y hasta ahí. Y yo creo que lo importante y el impacto que buscamos siempre como reporteros es que la gente de a pie
nos lea o se entere de qué se trata esto. Cuando nosotros nos ha tocado ir en el Uber y estamos hablando de la investigación o lo que sea, y de repente se voltea y nos dice, ¿a poco ustedes hicieron la estafa maestra? Bueno, ¿A poco así como se ven? Se ven muy normales, se ven ¿verdad? muy normales, exacto. Y claro, es ahí cuando dices, ok, saben de lo que se trata. Y eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal. Luego, por el otro lado es, efectivamente, ningún funcionario público ha sido, dejen ustedes, sentenciado, juzgado, investigado, por lo menos. Ni ninguno. siquiera molestado. Ni siquiera molestado, ninguno de ellos. Pero, a ver, el periodismo no existe para derrocar un gobierno o para golpear a un político o a un No, y tampoco funcionario. fue un ministerio público para ir a agarrar Y ese es el otro punto, por que ya cumplieron supuesto. con su trabajo. Así es. O sea, la cuestión es que hay instituciones de procuración de justicia en este país. Que no funcionen es otra cosa. Pero también es una prueba más de lo que nosotros descubrimos o exponemos en esta investigación. Esto es un sistema de corrupción. Y el sistema de corrupción tiene diferentes engranes. Uno de ellos tiene que ver con las instituciones encargadas de investigar. Y si no investigan es porque forman parte del mismo grupo político. Claro. Y entonces se vuelve el círculo perfecto para ellos. Para nosotros es el perverso, pero para ellos es el perfecto. Siguen reproduciendo mecanismos de corrupción, de desvío de recursos, porque saben que no va a pasar nada. Aquí con lo que dices me gustaría preguntarte, inician toda la investigación con unas auditorías que hizo la Auditoría Federal, ¿no? Exacto. Y reciben también algunos datos que les llaman la atención por medio de transparencia. ¿Sí hemos avanzado? Bueno, en materia de transparencia, esa fue otra gran batalla, ¿no? En Animales Políticos y para esta investigación. Nosotros hicimos como 500 solicitudes de información, pero antes de hacerlas no fue así de una tarde nos juntamos, Nadie, yo y Miriam, y vamos a mandarlas, ¿no? O sea, hicimos como todo un plan para cómo las vamos a mandar, porque ya nos habían advertido de, en cuanto esto empiece a llegar a donde tiene que llegar, Claro. les van a cerrar la puerta de la transparencia, a pesar de que hay una ley de transparencia, de que todo en el papel es maravilloso. Yo decía, bueno, no creo. Efectivamente, cuando empezamos a hacer la solicitud de información de dame los contratos, dame los convenios, dame dónde salió la lana, empezaron automáticamente, sobre todo las universidades, a cerrar el grifo de la información. Se cerraron en banda y parece que se pusieron hasta de acuerdo para darnos la misma respuesta de por qué no nos daban la información. Ellos alegaban que estaban en proceso de auditoría, que por lo tanto era información confidencial. Cuando nosotros decíamos, no quiero que me den la auditoría, quiero que me den simplemente el contrato que es público. Pues bueno, se amarraron a eso, recurrimos ante el INAI, etcétera, etcétera, pero la mayoría la cerraron. De hecho, por poner un ejemplo, a la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche, de la que hablábamos antes, creo que yo le hice 52 solicitudes de información, pues me respondió que era clasificada 50. Solamente me dio el organigrama de la universidad, que son estas preguntas que haces así como para ir cayendo, para marearlos. Solamente me dieron eso, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que a pesar de que en México hay una ley de transparencia que es muy buena en el papel, en la práctica me hace la ley, pues hace la trampa, ponen candados, es muy difícil acceder a esta información y por lo tanto tuvimos que subsanarlo con otras cosas, ¿no? Con esto de checar 9 fuentes de información diferentes, las empresas, etcétera. Pero fue realmente la batalla por la transparencia, fue una batalla durísima para la investigación. Nos pusieron todos los obstáculos posibles para no poder documentarlo. Yo recuerdo de algún funcionario público que dijo que sí le molestaba que le estuvieran solicitando tanta información por transparencia porque nada más querían esa información para fregar. Claro. ¿No? Bueno, No. bueno, oye, yo regresando a este asunto, creo que sí existe de alguna manera esa impunidad, digamos, la impunidad legal, la impunidad de la justicia, pero creo que al final de cuentas ustedes están contribuyendo con este trabajo a que haya cierta impunidad social eliminada. O sea, creo que estos funcionarios públicos de los que hablamos, las propias autoridades que deberían investigarlos y castigarlos, sí tienen ya una molestia con este libro, porque hay una insistencia. A la señora Rosario Robles le regalaron una copia de su libro en su última comparecencia en el Congreso. Una foto magnífica. Yo creo que para ella oír la estafa maestra le debe dar, se le debe retorcer el estómago, pero creo que esa es la parte valiosa de ese libro y yo les quiero primero reconocer
que no se hayan desalentado, que lo hayan terminado, que nos hayan presentado eso, porque insisto, ojalá que esto sea el inicio de una nueva etapa para este país, donde no hablemos nada más de corrupción en abstracto, sino con pruebas claras. Sí. Muchísimas Felicidades. Manuel Nayeli, felicidades. No, hombre, muchísimas gracias por la Muy buen invitación. trabajo. Muchas gracias. Y ustedes léanlo, ¿eh? La verdad, A leerlo. nos enorgullece tener periodistas Hombre, como no. ustedes aquí en México. No, Muchísimas muchas gracias. Y de por verdad. favor, invitamos a la gente a que nos acompañe. Cómprelo, léalo. Ajá. ¿Van a presentar? Vamos a presentar mañana a las 6 de la tarde en el Salón El 3, Salón 3. planta baja. Bueno, ya lo sabe, está la invitación hecha. También, esto es Tertulias. Muchas gracias por habernos acompañado. A Nayeli, a Manuel, a Gilberto. Yo soy Daniel Emilio Pacheco. Nos vemos mañana. Tenemos otro tema interesante a las 6 de la tarde.